Bienvenidos a todos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy quisiera abordar el tema de la confianza en Dios. Amén. La Biblia nos dice en numerosas ocasiones: no temas, ten confianza. Algunas veces se ha escuchado, por ejemplo, que la Biblia contiene 365 veces textos como no temas o no tengas temor. Bueno, realmente hay más textos que esos, ¿vale? Hay más de 365 textos que tienen la idea, ¿verdad?, que nos animan a no temer, a no tener temor, a estar confiados en Dios. Amén. Bueno, ahí sí, de manera literal, frases en la Biblia, aproximadamente 102, 103 veces, que dicen no temas o no tengas temor, pero hay más de 500 textos en la Biblia, de manera aproximada, ¿verdad?, que nos hablan sobre la confianza en Dios, sobre esperar en Dios, sobre el no tener temor. Amén. Bien, entonces, sobre esta idea, quisiera hablar en el día de hoy, de no tener temor. Amén. Es importante en estos días, que son días difíciles, que son días de confusión, donde la gente a veces no sabe dónde mirar, dónde apoyarse, dónde encontrar refugio, o buscar una explicación un poco lógica a toda la situación tan devastadora que nos está envolviendo. En una situación tan desastrosa como la que estamos viviendo, es difícil a veces, se nos hace difícil mantener un nivel de confianza en Dios, porque vemos que realmente el viento está soplando de manera contraria y a veces nuestras fuerzas se debilitan, y a veces esa confianza que hemos mantenido en Dios durante muchos años parece que se debilita por una prueba tan larga como la que estamos sufriendo y viviendo en nuestras propias vidas. Sin embargo, la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz, nos está animando desde el comienzo de toda esta situación de pandemia y de enfrentamiento, ¿verdad?, con este virus. La palabra nos está animando a guardar nuestra confianza en Dios. Hay ocasiones también, aparte de esta situación difícil, que situaciones más cercanas, situaciones más de nuestro propio hogar, ¿verdad?, situaciones de tipo económico, problemas que nos están envolviendo y hacia los cuales a veces tenemos cierto temor de enfrentarnos a todos esos problemas. Bueno, quiero ofrecerles en el día de hoy algunos consejos que están basados en la palabra de Dios para que ustedes puedan vivir mejor esa situación difícil, que se les haga más llevadera y que puedan tener victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, muchas personas, por ejemplo, tienen un concepto equivocado en cuanto a los problemas, a las cargas o a las dificultades, en el sentido de que las colocan directamente encima de sus hombros, y escuchamos expresiones como que llevan o soportan muchísima carga, o que llevan o soportan toda la carga de su hogar. Bueno, mi primer consejo es el siguiente, o digamos que es una conceptualización con respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios, es decir, son conceptos que nos enseña la palabra de Dios. Y este es el primero: los problemas y las cargas, esas situaciones difíciles, no son para ponerlas apoyadas en nuestro hombro. Es decir, nosotros a veces somos incapaces, por nuestra humanidad y nuestra falta de fuerzas, de enfrentar situaciones a veces tan difíciles. Entonces, hay situaciones que nosotros no podemos llevar en nuestros hombros. De hecho, la palabra de Dios no nos dice que la llevemos en nuestros hombros, sino que deben de estar debajo de nuestros pies. Es decir, es un sentido en el cual la palabra de Dios
nos dice que tenemos que tener en cierta manera autoridad. Y se demuestra de manera figurativa con nuestros pies, la planta de nuestros pies, encima de los problemas, las dificultades y de toda situación adversa. No hay que tomar esa idea, o hay que rechazar, digamos, esa idea de soportar en nuestros hombros esas cargas, esos problemas. No, la palabra de Dios lo que nos enseña es a que tengamos autoridad, es uno de los primeros conceptos. Entonces, la planta de nuestros pies debe estar sobre el problema. El problema nunca debe estar encima de nosotros, sino nosotros por encima del problema. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Primero, es confiando en la palabra de Dios. Tenemos un verso en pantalla, está en el libro del profeta Isaías, capítulo 41 y verso 13, y nos dice: porque yo, Jehová, tu Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Entonces, entendemos algo maravilloso que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Primeramente, que la ayuda nos tiene que venir de Dios. Nosotros la ayuda no podemos buscarla a priori en los seres humanos, en nuestros semejantes. La palabra de Dios nos dice, el primer contacto que tenemos que hacer frente a los problemas, las dificultades, las adversidades, frente a todos esos temores que pueden venir en nuestras vidas, ¿ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros la primera persona que tenemos que buscar es la persona de Dios. Amén. Y de esa manera estaremos honrando a Dios. Cierto que estaremos pasando por problemas y dificultades, por situaciones muy adversas, por situaciones en las cuales el viento está soplando de manera contraria. Pero la palabra de Dios nos dice, en primer lugar, busca a Dios. Dios es la primera persona que tenemos que buscar. Quien puede sostener nuestras vidas es Dios mismo. Amén. Así que doblemos nuestras rodillas, pongámonos en oración, pongámonos en ayuno, amén, para que Dios pueda atender nuestras vidas, amén, que Dios pueda atender nuestras necesidades. Y es una promesa que tenemos en la palabra de Dios, amén. Fíjense cómo puntualiza Dios que nos va a sostener de la mano derecha. Bien, la mano derecha, aquí figurativamente, es la rectitud. Es la rectitud. Es decir, está simbolizando, está de manera figurativa, evocando la rectitud del creyente. Dios nos sostiene, pero de nuestra mano derecha. No es de la mano siniestra. Tenemos la diestra y la siniestra, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Ok? Y figurativamente, en la palabra de Dios, encontramos que la mano derecha está evocando o está diciendo la rectitud, está evocando lo correcto. ¿Ok? Por ejemplo, las personas que estaban a la derecha de un rey eran las personas de confianza. El rey ponía a su derecha siempre a las personas de confianza. Y la mano derecha, en la palabra de Dios, evoca y simboliza la rectitud. En este caso, está evocando a la rectitud del creyente. Amén. Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar. Amén. Pero, como digo siempre, con cada promesa siempre hay una petición específica de parte de Dios. Amén. Y es que el creyente debe mantenerse siempre en rectitud. Amén. Podemos tener pruebas, podemos tener adversidades, pero eso no quiere decir que tengamos obligatoriamente que estar torcidos. Ok, no es una excusa, no es válido. Amén. Hay creyentes que se desvían a izquierda y a derecha y ponen como excusa pues sus problemas, sus cargas, es que estoy pasando esto, estoy pasando aquello, o me ocurrió esto, o me ocurrió aquello. Con Dios las excusas no sirven. Amén. Y por eso la palabra de Dios es clara, siempre viva y eficaz. Y en el día de hoy nos está llamando justamente a la rectitud. Amén. Debemos tener confianza en Dios. Es necesario apartar ese temor de nuestra vida.
¿Por qué la Biblia nos dice o nos exhorta siempre a evitar el temor? Porque el temor es lo contrario de la confianza. Es decir, que cuando nosotros dejamos que el temor nos invada, entonces, en primer lugar, no estamos honrando a Dios. Pero además de todo esto, hay otra serie de acontecimientos que se van a desarrollar en nuestras vidas. Por ejemplo, como es la duda. Las dudas nos van a invadir. Si dejamos que el temor nos invada, si dejamos que el temor se haga dueño de nuestro corazón, entonces las dudas nos van a invadir y vamos a empezar a escuchar la voz del enemigo que va a susurrarnos ciertas cosas a nuestras vidas para que dejemos de combatir y para que dejemos el servicio a Dios. Vamos a seguir adelante, vamos a ver algunos textos más de la palabra del Señor. Bien, seguimos entonces conceptualizando sobre esta idea del temor. Bien, y vemos en pantalla otro texto más de la palabra de Dios y nos dará otro concepto más que debemos de aprender. Y es el siguiente: el creyente no huye de los problemas. El creyente hace frente al problema, hace frente al enemigo, porque es un guerrero de Dios. Amén. No es una persona huidiza, no es una persona, un escapista. Hay ciertas personas que delante de los problemas, delante de las dificultades y de las adversidades, son escapistas, es decir, huyen del problema, quieren huir de la situación. La palabra de Dios insta a todo creyente a hacer frente al problema, a hacer frente a su enemigo. No somos cobardes. La cobardía no viene de Dios. Si no viene de Dios, ya saben ustedes de quién viene. Gloria sea para Dios. Amén. Este texto, 2 de Timoteo 1:7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Podemos encontrar otras traducciones: espíritu de temor o espíritu de miedo. ¿Ok? Es decir, que el creyente no huye ante el problema, sino que se hace fuerte ante el problema. Y contra más recio es el problema, más fuerza tiene el creyente para afrontar el problema, porque esas fuerzas nos vienen de Dios, es lo que hemos visto en el texto anterior, Isaías 41, verso 13, al final del versículo nos dice: yo te ayudo. Con eso se resuelve todo. Yo te ayudo. Amén. Dios está ahí para ayudarnos. Por eso el primer concepto que estábamos evocando era de que los problemas, las cargas y las dificultades no se deben cargar en los hombros, sino que se deben tener bajo los pies, porque tenemos la autoridad de Cristo para poner la planta de nuestros pies en todo problema y situación adversa. Amén. También, como vemos en este texto, la Biblia nos conceptualiza claramente, nos da, ¿verdad?, con toda serie de detalles de que el creyente debe de resistirse al problema, a la dificultad, debe de hacer frente. Amén. Y lo debe de hacer con valentía, con gallardía. Amén. ¿Por qué? Porque somos guerreros de un ejército. No somos gente huidiza, cobarde, que frente a un problema huye, escapa y prefiere evitar la situación. Amén. Los creyentes no somos gente ciega o sorda ante los problemas o las dificultades que puedan envolvernos, porque hay creyentes que dan ese tipo de imagen, ¿verdad?, que tienen ciertos problemas, ciertas dificultades y como que con ellos no va la situación. La situación hay que enfrentarla, hay que hacerle frente en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo nos ha dado todas las herramientas necesarias para salir vencedores en su nombre. Amén. Repetimos este texto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, es decir, de fuerza, es decir, de autoridad, es decir, de gobierno. Amén. ¿Quién gobierna mi vida? ¿El problema? ¿La dificultad? ¿Que viene un viento recio y me hace retirar? No. La palabra de Dios me dice claramente que he recibido un espíritu de poder,
es decir, de fuerza. Amén. Es decir, de gobierno. Lo que sigue del texto justamente confirma esta idea y dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, por mis sentidos humanos, lo que siento humanamente, quizás, como digo, humanamente podría sentir temor ante una situación, y es normal. Es decir, humanamente puede entenderse que frente a una situación muy adversa, muy complicada o que dure muchísimo tiempo, nuestras fuerzas estén agotadas y psíquicamente también haya una influencia para que tengamos algo de negativismo. Es decir, adquiramos algo de negativismo en nuestras vidas y veamos la vida un poquito más de color oscuro. Sin embargo, la palabra de Dios que nos dice aquí al final de este verso, dice dominio propio. Es decir, el creyente debe aprender a dominar todos sus sentidos. No es por lo que yo veo, no es por lo que yo oigo, ¿ok? Sino que es por lo que dice la palabra de Dios, es por lo que está escrito en la palabra de Dios. Son las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, no es el ojo, no es el oído. ¿Ah? Ese dominio propio, aunque yo vea y aunque yo escuche, ese dominio propio que viene de parte de Dios, me ayuda a estar en total calma y tranquilidad, a seguir gozando de la presencia del Señor, a pesar de toda esa situación que pueda envolver mi vida. Seguimos, amén, con otro texto de la palabra de Dios. Bien, y vamos a terminar con este texto de la palabra del Señor. Amén. Y, como digo, seguimos conceptualizando la palabra de Dios. Amén. Y añadimos otro concepto que nos ayudará a luchar contra el miedo y contra el temor. Y voy a contestar a una pregunta. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me asusto ante las situaciones adversas? Ok, ahí va la contestación. Me asusto y tengo temor porque me olvido de quién soy. Me olvido de quién soy. Y por eso vuelve o viene el temor y el miedo a mi vida. Un ejemplo. Considere que es usted dueño de un gran banco en su país. ¿Cree usted que siendo dueño de un gran banco y teniendo a disposición suya una buena riqueza, una buena posición, usted tendría temor o miedo a la pobreza? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque sabe usted que tiene un apoyo que está detrás. Una buena economía, una posición social férrea. Entonces eso le ayuda a usted a mantenerse en buena posición frente a los problemas porque sabe usted quién es y dónde está. Y a veces nosotros, como creyentes, nos olvidamos realmente con estos problemas, con estas dificultades, nos olvidamos de quiénes somos. Y al hacer esto, estamos dando cabida a nuestro enemigo para que ponga toda serie de dudas en nuestras vidas. Entonces, podemos leer la palabra de Dios, amén, que como digo siempre es clara y es eficaz, porque nos está recordando quiénes somos. Y si sabemos quiénes somos en Cristo, es imposible que ese temor o que esa duda pueda invadir nuestras vidas. Amén. Si hacemos caso a la palabra de Dios, si tenemos en cuenta la palabra de Dios, si confiamos en la palabra de Dios, es imposible. Amén. Es imposible que el temor o el miedo invada su vida. Es imposible. Amén. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Amén. Usted está en Cristo. Tiene que tener esa confianza. Estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Otras traducciones dicen nueva creación. Es lo mismo. Amén. Dice, las cosas viejas pasaron. Es decir, la persona asustadiza, la persona temerosa, eso se acabó.
Se acabó porque soy otra persona, soy una nueva criatura, soy una nueva creación de Dios. Y todo está como hecho nuevo, como dice en este texto, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, el temor, la duda, el miedo, desaparecen en el momento que se hace la verdad. Es decir, la mentira del diablo dura hasta que la verdad de Cristo resplandece en su vida y en su alma. Amén. Es decir, nuestro enemigo se sirve de todos esos problemas que nos envuelven, todas esas cargas, para aplastarnos más todavía, para hacernos creer que no hay salida, para hacernos creer que no hay ayuda que pueda venir de Dios, frente a diversos problemas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, cuidado, porque no puedes olvidarte de quién eres. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Ese temor de otras veces no puede existir ya en su corazón. ¿Por qué? Porque es una nueva creación de Dios. Amén. Gloria sea para el nombre del Señor Jesucristo. Quería en esta hora y mediante estos conceptos intentar ayudarles a sobrellevar sus cargas, sus temores, sus miedos, sus dudas que a veces vienen, ¿verdad? Y estos conceptos yo sé que nos pueden ayudar mucho a poder tener victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En ese primer concepto veíamos que las cargas no hay que llevarlas en los hombros, tenemos que dejar lugar a Dios en nuestras vidas en primer lugar, y eso nos va a ayudar a que podamos poner la planta de nuestros pies encima de los problemas. En segundo lugar, es enfrentarnos al problema, sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Amén. Y en el tercer lugar, es como una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque nos olvidamos de quiénes somos. Pero en cuanto vuelve esa verdad a nuestras vidas, entonces se hace la luz, ¿verdad? Y nuevamente podemos luchar contra nuestros problemas, hacerles frente, amén, y acallar esa voz del enemigo, que continuamente está, ¿verdad?, como susurrando en nuestras vidas, no hay solución, todo se ha acabado, nadie te va a ayudar, todo al contrario. La palabra de Dios nos dice que Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y sacarnos siempre adelante. Que bendito sea su nombre en esta hora. Amén. Espero que estas palabras les sirvan de bien, les sirvan de ayuda. Amén. Y todos juntos seguimos adelante como guerreros en el nombre del Señor. Amén.